Hola a todos, mi nombre es José y en este video les hablaré sobre el paradigma de programación lógico. Les hablaré también sobre lenguajes modernos que implementan parcial o completamente este paradigma, las aplicaciones actuales de este paradigma y sus ventajas y desventajas. Comencemos. La mayoría de los lenguajes de programación se basan en la teoría de lógica de primer orden, aunque también incorporan algunos comportamientos de orden superior. En este sentido, destacan los lenguajes funcionales, ya que se basan en el cálculo lambda. Es la única teoría lógica de orden superior. Modelar problemas por medio de la abstracción, utilizando un sistema de lógica formal que permite llegar a una conclusión por medio de hechos y reglas. Paradigma de programación basado en la lógica de primer orden. La programación lógica estudia el uso de la lógica para el planteamiento de problemas y el control sobre las reglas de inferencia para alcanzar la solución automática. La programación lógica, junto con la funcional, forma parte de lo que se conoce como programación declarativa. Es decir, la programación consiste en indicar cómo resolver un problema mediante sentencia. En la programación lógica se trabaja de una forma descriptiva, estableciendo relaciones entre entidades, indicando no cómo, sino qué hacer. Entonces se dice que la idea esencial de la programación lógica es: programa es igual a lógica más control. Lógica determina las soluciones producidas. Control forma alternativas de ejecutar lógica. Lógica proposicional, también llamada lógica de enunciados. Toma como elemento básico las frases declarativas simples y proposiciones. Su estructura está dada por sentencia, sentencia atómica, sentencia compleja, sentencia atómica, verdadero, falso, símbolo proposicional, P, Q, R, etc. Sentencia compleja, sentencia y sentencia, sentencia o sentencia, sentencia implica sentencia, sentencia sí solo sí, sentencia. Todo esto se basa en la lógica matemática. Es un sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones y cuyas constantes lógicas, llamadas conectivas lógicas, representan operaciones sobre proposiciones, capaces de formar otras proposiciones de mayor complejidad. Proposiciones, elementos de una frase que constituyen por sí solo una unidad de comunicación de conocimientos y pueden ser considerados verdaderos o falsos. Ejemplo de una proposición simple: Pepito es humano. Ejemplo de una proposición compuesta: Pepito es hombre y Pepita es mujer. Podemos ver una tabla de verdad de P y Q. Podemos ver, por ejemplo, que si P es verdadero y nosotros lo negamos, el resultado va a ser falso. Podemos también ver que si P es verdadero y Q es verdadero, entonces P y Q es verdadero. Si por el contrario P es verdadero y Q es falso, entonces P y Q es falso. Podemos ver que si P es verdadero o Q es verdadero, esto también es verdadero. Pero también si P o Q, uno de los dos, es verdadero, entonces el resultado es verdadero. Solo por dar algunos ejemplos. Lógica de primer orden, también llamada lógica de predicados, es un sistema deductivo basado en un lenguaje lógico matemático formal. Su estructura está dada por: incluye proposiciones lógicas, predicados y cuantificadores, más expresiva que la lógica proposicional. ¿Qué se afirma? Predicado o relación. ¿De quién se afirma? Del objeto. Cláusulas de Horn. Secuencia de literales que contiene a lo sumo uno de sus literales positivos. Disyunción de literales. Esto es un ejemplo de una cláusula de Horn, y abajo se indica una fórmula como esta. También pueden escribirse de forma equivalente como una implicación. Cláusula de finite. Cláusula de Horn con exactamente un literal positivo. Hecho. Cláusula de finite sin literales negativos. Cláusula objetivo sin ningún literal positivo. Consulta. Antecedente y consecuente. Si es verdad el antecedente, entonces es verdad el consecuente. En Prolog se escribe primero el consecuente, luego el antecedente. Un ejemplo. Estructura de cláusulas de Horn en Prolog. A es hija de B si A es mujer y B es padre de A. Para la mayoría de los ejemplos nos basaremos en el lenguaje de programación Prolog. Conceptos claves del paradigma. Hechos.
Expresión atómica, declaración, cláusula, proposición, que se formula de la forma P de T1 hasta T de n, indicando que se verifica el predicado P sobre los objetos T1 hasta T de n. Ejemplo, humano Pepito. Esto quiere decir que Pepito es humano. Reglas. Conjunto de proposiciones lógicas escritas como cláusulas de Horn que permiten inferir el valor de verdad de nuevas proposiciones, permitiendo ampliar la base de conocimientos a la que son utilizadas para definir el dominio del problema. X es mortal si X es humano. Consultas. Proposición construida con el propósito de ser demostrada o desmentida o de encontrar el conjunto de valores que la convierte en verdadera. En las consultas se especifica el problema a resolver. Partiendo de que los humanos son mortales y de que Pepito es humano, por los ejemplos anteriores, deducimos que Pepito es mortal. Humano es Pepito. Mortal, entonces es humano. ¿Es Pepito mortal? Esto nos da como resultado verdadero. Esto es, ya que Pepito, al ser un humano y humano, por ende, es mortal, entonces Pepito es un mortal. A continuación, hablaremos sobre los escenarios de uso de la programación lógica. La programación lógica encuentra su hábitat natural en aplicaciones de inteligencia artificial o relacionadas. La programación lógica también se utiliza en aplicaciones más mundanas, pero de manera muy limitada, ya que la programación tradicional es más adecuada a tareas de propósito general. Por ejemplo, se usa en el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, prueba de teoremas de forma automática, donde un programa genera nuevos teoremas sobre una teoría existente. Construcción de sistemas expertos, donde un sistema de información imita las recomendaciones de un experto sobre algún dominio de conocimiento. Procesamiento del lenguaje natural, donde un programa es capaz de comprender, claro, con limitaciones, la información contenida de una expresión lingüística humana. A continuación, les nombraré una lista de lenguajes de programación que ocupan el paradigma lógico. Prolog, Mercury, CLP, Gödel, Minikanren, Sequence-L. A continuación, les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas del uso de este paradigma. Estamos por las ventajas. Descripciones independientes de la implementación, unificación semántica. Puede mejorarse la eficiencia modificando el componente de control sin tener que modificar la lógica del algoritmo. Base de conocimiento fácilmente escalable. Relaciones multipropósito. Expresión simple y precisa de los problemas. Generación rápida de prototipos e ideas complejas. Sencillez en la implementación de estructuras complejas. Que puede ser resuelto por la programación imperativa y la programación lógica. En general, el problema escrito en programación lógica tendrá mucho menos líneas de código. Será mucho más eficiente para resolver el mismo problema. Ahora hablemos sobre las desventajas. Dependiendo del problema a solucionar, la implementación y el motor de inferencia pueden llegar a ser extremadamente ineficientes. Pocas y muy específicas áreas de aplicación. Existen muy pocas herramientas de depuración, en su mayoría poco efectivas. En problemas reales es poco utilizado. Si el problema no contiene suficiente información para responder una consulta, la respuesta puede ser una que se preste para malos entendidos. Inferencia limitada por su base de conocimiento. SQL, Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Este lenguaje en sus consultas también ocupa la lógica. Por ejemplo, ocupa los operadores AND, OR, NOT, entre otros. A continuación, nuestro programador Nicolás nos mostrará una implementación en el lenguaje Prolog. Bueno, esto sería una implementación de un programa en lenguaje Prolog. La implementación va a ser de quiénes son los que deben dar nuevamente la PSU, debido a que por la contingencia no pudieron realizar la prueba normalmente el día oficial.
Para ello, primero debemos crear nuestra base de conocimiento, que debemos saber quiénes son los que están inscritos en la base de datos del DEMRE. Para ello tenemos los alumnos inscritos, vamos a tener al alumno 12 inscrito, también tendremos al alumno 24 y por último tendremos al alumno 56. Además de estar inscritos, los que tienen que dar la prueba nuevamente son los que no registran las respuestas. Por tanto, también debemos tener en cuenta de quiénes son los que registran respuesta de la prueba dada originalmente. Por eso tenemos al alumno 34 y también registra respuesta el alumno 56. Ya tenemos nuestra base de conocimiento, nuestros hechos. Ahora haremos una regla de quién es el que debe dar PSU. Y ese será el alumno quien está inscrito y además ese alumno no registra respuesta Entonces ahí tenemos nuestro conjunto de hechos y reglas. Ahora compilamos y luego hacemos la consulta. Ahora, ¿quién es el que debe dar PSU? El alumno 12 es el que debe dar la PSU debido a que cumple los dos requisitos que habíamos puesto, que debe estar inscrito y que no registra respuestas en la base de datos del DEMRE. Y eso sería como una implementación sencilla en lo que es el lenguaje Prolog del paradigma lógico. Una duda que se puede plantear acerca del paradigma lógico es en el caso de cuando se usa para la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto esta inteligencia artificial basada en el paradigma lógico podría absorber conocimiento? ¿Podría en algún momento llegar a ser una base de conocimientos casi infinita? Esto ha sido todo el video. Muchas gracias por verlo.